Amén. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, ¿quién es el que añade? Señor. El Señor. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Están unidos. Haciendo lo que la palabra dice aquí. Si nosotros hacemos todo esto, entonces el Señor va a añadir a la gente, a los que habrán de ser salvos. A mí no me preocupa realmente la cantidad de gente que venga. A mí me preocupa que nosotros estemos en avivamiento. Porque lo otro Él lo hará. Entonces, es más, ni me preocupa, sino me ocupa el que nosotros podamos estar en avivamiento. Porque eso entonces va a producir que el Señor añada a otros. Amén. Entonces, me voy a tomar estos últimos minutos, 15 minutos, en los cuales, y tal vez menos, en los que yo le quiero explicar entonces lo siguiente. ¿Por qué muere entonces el avivamiento? Acompáñenme rápidamente a Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. Ok. Jeremías 2:13, ¿ya lo tiene? Amén. Dice la palabra del Señor: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Ajá. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, estos son los dos grandes males que acaban con un avivamiento. Así es. Número uno, el dejar al Señor. Porque Él dice ahí, de los dos males que ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva. Entonces, mire, hermano, el dejar a alguien, ¿qué significa? Abandonarlo. Es decir, ya no quiero nada con él, ya no quiero nada con ellos, y se va y lo deja. Pero no fue él quien lo dejó, sino fue uno. El que se alejó fue uno el que lo dejó. Entonces, el pensamiento de Dios es que nosotros jamás nos alejemos de Él. Porque la Biblia dice: sin mí, y alejados de mí, dice la palabra, nada sois y nada podéis hacer. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque, hermano, el Señor es fuente de agua viva. Ahora, dentro de un lugar donde hay fuentes de agua viva, ¿qué se produce? Vida. 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 Usted se da cuenta ahí en el pasaje de la samaritana que el Señor le habla a la samaritana y le dice: dame un vaso de agua. Y entonces la samaritana lo primero que hace es recriminarle que hay una división, que hay una separación entre los judíos y los samaritanos. Entonces el Señor, dentro de su interior, ha de haber dicho: ¿qué razón tiene esta mujer para no estar avivada? Porque ¿sabe a dónde iba esa mujer? Al pozo de Jacob. Al pozo de Jacob. Y ella se lo dijo: es que este pozo nos lo dejaron a nosotros hace muchos años nuestro padre Jacob. ¿Quién se lo dejó? Jacob. ¿Qué significa Jacob, hermano? No. ¿Ah? No. Pues eso fue después, cuando le cambiaron su nombre. Pero era usurpador, era engañador, ¿verdad? Si hubiera sido Jacob, Jacoba hubiera sido la usurpadora. Pero el asunto es que esta mujer sí era la usurpadora. Porque la Biblia, como dice, que el Señor vino y le dijo: dame un vaso, ¿me regalas? Y entonces ella viene y le recrimina: estamos alejados de ti. Dijo el Señor: ¿qué razón tiene esa mujer? Bueno, esta necesita ser avivada, porque están alejados de mí, que soy fuente de agua viva. Y entonces viene aquella mujer y empieza a tener una conversación con el Señor. Y entonces el Señor viene y le habla y le dice: mujer, si tú conocieras del don de Dios que te habla, a Él le pedirías agua para tener vida en abundancia. Así es. Entonces,
¿Qué era lo que a qué la estaba invitando el Señor? A fuente de agua viva. A tener agua de Él, a secarse otra vez, a avivarse. Entonces, usted, bueno, yo no voy a decirle todo el relato, porque usted, si no lo sabe, vaya por favor a Juan capítulo número 3 o 4, me parece que es donde está. Y se va a dar cuenta que al final, ¿cómo terminó esa mujer? Avivada. Esa mujer terminó avivada. Pero mire todas las cosas que había en su interior. Por ejemplo, había amargura. En ella había engaño. Ella sí era una usurpadora, en serio, ¿verdad? Sí. Porque el Señor le preguntó, ¿cuánto? Llámame a tu marido. Y usted se recuerda, ¿va? Que la mujer se empezó a decir, no tengo, le dijo. Sí, le dijo el Señor, porque el que tienes no es tuyo, ¿verdad? Y los otros 5 que has tenido tampoco eran tuyos. Era de otras. Entonces, hermano amado, esa mujer estaba necesitada de una protección sobre su vida, de una cobertura sobre su vida, cosa que no había. Entonces, el Señor viene y dice, no se alejen. Cuando en un avivamiento, oiga bien, cuando en un avivamiento la gente se aleja de buscar la presencia del Señor y empieza a buscar, por ejemplo, las luces, y cuando hablo de las luces es de ser brillante, digamos aquí en el púlpito, de ser brillante allá abajo, de ser brillante en el área de niños, de ser brillante en el área de jóvenes. Cuando empiezan a alejarse de la presencia del Señor y empiezan a buscar la presencia de otros, entonces se les acaba las fuentes de agua. Hay pozos de agua. Hay gente que tiene pozos de agua, pero son pozos de agua a la manera de Jacob. Entonces, ¿sí me doy a entender con lo que le digo? Hermano, nosotros lo que tenemos que estar buscando para que este avivamiento verdaderamente sea sostenible y sostenido de parte de Dios es la presencia del Señor. Que jamás pase por su mente ni por su corazón, hermano amado, el venir a buscar algo que no sea la presencia del Señor. Si usted y yo venimos a este lugar todos los días buscando la presencia del Señor, nosotros vamos a entrar en el avivamiento. Pero si usted viene a buscar, por ejemplo, hacer un buen negocio, si usted viene a buscar cómo vestirse mejor, si usted viene a buscar su amistad por ahí, no estoy en contra de que los jóvenes tengan alguna amistad, o los hermanos tengan alguna amistad, está bien, amén. Pero si solo a eso venimos, y con ese es nuestro propósito, entonces estamos mal, porque nos estamos alejando de la fuente de vida, que es Cristo Jesús. Y entonces ahí jamás va a suceder nada en nuestras vidas. Vamos a seguir bebiendo del pozo de Jacob. Ok, sigamos pues. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mi fuente de agua viva. Fuente de agua viva. Y ahora yo quiero, tal vez para ir concluyendo, y este es todo un tema, y que el Señor nos propicie el tiempo para un día tocarlo más detenidamente. Dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ahora, yo leo, mientras que usted llega a Génesis 37, 21, yo quiero hablarle nada más de esto así rápidamente. Miren, Génesis 37, 21, mientras que usted llega, vaya escuchándolo. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos. Perdón. Y dijo, no lo matemos, hablando de José, porque sus hermanos dijeron, matémoslo, echémoslo en esta cisterna y digámosle a nuestro padre que alguna fiera lo mató. Entonces dice la Biblia, y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. A la vida, esto es impresionante. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía,
no había agua en ella. Y alguien podría decir, ¿y luego? Bueno, y luego le voy a dar la explicación, ya así rápidamente, para irnos en paz. Mire, dice, sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, que es lo primero que pasa para entrar a una cisterna sin agua. Quitar la cobertura. Quitar la cobertura. Mire, hermano, yo me impresioné hablando con una persona, un hermano, que venían de una, bueno, digamos el ministro que los cubría a ellos, desde el tiempo del hermano Otto, salió de los lomos del hermano Otto, con la misma doctrina que nosotros hemos recibido. Y el hermano lo empezó a levantar el Señor, un apóstol reconocido, allá por el área de Shela, tal vez ya algunos hermanos de Quetzaltenango, algunos hermanos lo habrán identificado. Y entonces, hermano, con poderes, con señales, con prodigios, con cosas bien fuertes. Y entonces fíjese que empezó el Señor lo empezó a levantar y a diseminar a otros lados, pues obviamente iglesias bajo su cobertura. Y bueno, ha pasado el tiempo y todo, yo me he desenterado de muchas cosas, pero yo me senté con este hermano hace poco aquí en Dallas. Y entonces empezamos a platicar por razones de la iglesia, por razones de los trámites de la iglesia que estábamos haciendo, él nos está ayudando. Entonces me dijo, mi esposa empezó a platicar con él. Y entonces vino, y cuál fue la sorpresa que le dijo, bueno, ¿y ustedes trabajan con el hermano Sergio? Nos dijo, sí, nosotros trabajamos bajo su cobertura. ¿Y ustedes? Le dijo mi esposa. Bueno, nosotros ya nos liberamos de eso. Ya no trabajamos de esa manera de cobertura. Eso ya cada quien es por su lado, ya no vemos esas cosas, digo así. Entonces mi esposa vino y se me quedó viendo, y bueno, terminamos ahí la plática, porque obviamente era entrar en polémica y demás, ¿no? Entonces yo no iba a eso. Así que, bueno, está bien, va. Está bien, para ustedes, pues, pero para nosotros no. Entonces ahí lo dejamos. Pero hermano amado, yo me doy cuenta ahora y digo, ¿qué avivamiento puede haber de parte de Dios? Porque estoy hablando de un avivamiento de parte de Dios. Puede ser que hayan avivamientos, yo no digo que no los haya, pero si no hay cobertura bajo aquel lugar, o sobre aquel lugar, no bajo, sino sobre aquel lugar, perdóneme, pero entonces ¿cómo le van a hacer para perseverar en la doctrina de los apóstoles? Y es parte de la doctrina que dice la palabra del Señor que va a mantener el avivamiento. Entonces digo yo, ¿cómo le van a hacer? ¿Y por qué pasó? Porque se abrieron cisternas, pero cisternas que no retuvieron el agua. Es decir, empezaron a beber de otras doctrinas, se les empezó a tergiversar la doctrina, y entonces su cisterna se quebró y se salió todo el agua. Y ahora están secos. Entonces a este hombre, oiga, le quitaron su túnica de colores y lo echaron a la cisterna. Claro, en este caso José no lo pidió, sino que a él lo echaron ahí. Pero para terminar, dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Pero hay una parte que yo no puse aquí. Vaya conmigo por favor al verso 20, creo que es. Vamos a ver si no estoy mal. Sí, verso 20. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y se recuerda qué era lo que había en el avivamiento, lo que explicó el apóstol Pedro.
¿Qué dijo? Esto es lo que Joel, el profeta Joel dijo. En los postreros días, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos, vuestros jóvenes verán visiones. ¿Y vuestros ancianos qué tendrían? Sueños. Entonces, ¿qué estaban tratando de hacer? ¿O qué pasa cuando se llegan a las cisternas vacías? Se mueren los sueños. Se mueren los sueños. Ahora, yo le voy a decir una cosa. A mucha gente le están matando los sueños, pero los sueños de Dios. Así es. ¿Por qué? Porque lo están haciendo ver solo los sueños de la tierra. Hay gente que les están predicando que aquí es donde se tiene que instaurar el reino, que aquí es donde se debe prosperar en todas las cosas, que aquí es donde nosotros vamos a tener toda la recompensa de Dios. Y déjeme decirle que no es cierto. Porque nosotros aquí, el Señor Jesús lo dijo, mi reino no es de este siglo, no es de este mundo. Si lo fuera, le dijo a Pedro, 12 legiones hubiera pedido a mi Padre y a todos se hubieran descabechado, hombre. No necesito yo tu espadita esa oxidada que tenés. Entonces, hermano, nosotros debemos de entender, por favor, este sueño. Y cuando hablo de sueños, no estoy hablando de sueños guajiros, ¿verdad? Ni estoy hablando de sueños de frijoles ni nada parecido. Estoy hablando de los sueños de Dios. El sueño de irnos con Él. Amén. Porque eso deberíamos de estar soñando nosotros. Eso deberíamos de estar anhelando. Mire, ¿puedo ser indiscreto con usted? Solo contésteme sí o no. ¿Alguno se vino por el llamado sueño americano a este país? Ninguno. Usted solo llegó aquí a ver qué hacía. Por eso, pero usted vino aquí para trabajar, ganar dinero, comprarse su casa, su carro y tan bonitos que se ven todos los lugares, ¿verdad? ¿Dónde vivir? ¿O usted pensaba en regresar a su pueblo? ¿Ah? Chica, me sorprende, hermano. Bueno, pues qué bueno que no vino por ese sueño, pero hay mucha gente que viene por un sueño, porque un sueño siempre va a ser para vivir mejor, para ser mejor, a menos que tenga pesadillas. Pero por eso se llaman pesadillas. Pero los sueños verdaderamente son para ir más allá, para hacer algo más, para triunfar. ¿Se recuerda qué era lo que decía Martin Luther King? Los que estudian aquí, ¿ah? ¿Qué decía? A dream. ¿Qué es eso? Sueño. ¿Cuál era su sueño? Que todos nos sigan esclavizando y que nos den más duro y que solo baneros nos den. ¿Sí dijo? Ese era su sueño. ¿Cuál era su sueño? que veamos igualdad. De que todos tengamos los mismos derechos. Decía él, ¿verdad? Como moreno, pues como por la gente blanca, que eran discriminados. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, ahorita, ¿cómo se llaman los que quieren seguir estudiando? Dreamers. Soñadores. ¿Por qué? Porque los sueños son cosas que aunque no son realidad ahorita, pero van hacia mejoría. Y eso era lo que miraba este hombre. José miraba sueños de mejoría en su vida. ¿Cómo se miraba? Como rey. Lo único es que se lo dijo a sus hermanos y a su papá. Pero bueno, hermano, ¿cuál es el sueño que usted tiene? ¿Cuál es el sueño que usted tiene? ¿Lo puedo ayudar un poquito? Irnos con el Señor. ¿No desea usted irse? ¿Sí? ¿No desea usted ir a morar a las moradas que el Señor tiene? ¿No desea usted irse al Padre y estar en Él para siempre? ¿No desea usted vivir para siempre? Entonces no me diga que no tiene sueños. Por eso no hay que meterse a cisternas vacías. No. Donde maten los sueños que van más allá. Por los sueños que los sacan a uno de esta tierra y que nos meten verdaderamente al reino de los cielos. Póngase de pie en esta noche. Tal vez no terminé, pero perdónenme, tal vez me columpié también en el tiempo, pero me era necesario decírselo, y yo espero con todo mi corazón que el Señor nos dé otro tiempo para seguir respondiendo.